Hola mi gente, bienvenido a un nuevo video en este canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video un poco diferente a lo que normalmente se sube en este tipo de canal, que es de viajes. En esta ocasión vamos a estar haciendo un video, quiero estar compartiendo un video con ustedes, un video motivacional sobre la historia de Nick Vujicic. Es una persona que nació en Australia, que nació con el síndrome del tetramelia. Quiere decir esto, que es una persona que nació sin sus brazos y sin sus piernas, y nos tiene un gran mensaje. Lleva muchos años compartiendo la palabra de Dios por todo el mundo, lleva mensajes de superación, de que si él puede, tú también puedes, y estuve viajando aquí a Colombia, la ciudad donde yo me encuentro hoy en día. Tuve la oportunidad de ir a una conferencia que él tuvo y quiero compartir eso con ustedes. Quiero compartir un poco del video que vi ese día, y quiero a través de este video llevar también un mensaje de que si él puede, tú también puedes. Quiero compartir un poco de eso que vi ese día. El video es un poco largo, muchachos, pero vale la pena escuchar las palabras que él nos tiene, de que él nos enseña a través de la palabra de Dios. Y este video puede alcanzar a muchas personas, que sea un mensaje de superación, que sea un mensaje de que si esa persona puede, tú también puedes. El video es un poco largo, muchachos, pero vale la pena escuchar la palabra de que él nos tiene, y espero que les guste el video, así que acompáñenme. Señoras y señores, con el aplauso para Vujicic. ¡Hola, Briella! Buenas noches, ¿cómo están? Many of you have seen me on YouTube. Sé que muchos de ustedes me han visto en el YouTube. And tonight we're going to be talking about hope. Y esta noche vamos a hablar de la esperanza. And many people ask me, Muchas personas me preguntan, where do you really get your strength? ¿de dónde sacas tanta fuerza? If you're still standing up, Si tú todavía estás parado, you're annoying the person sitting behind you. estás molestando a la persona que está detrás de ti, que quiere ver. Por favor. Entonces, gracias por sentarse. It is my privilege to tell you Es mi privilegio contarles that I am very, very happy. que estoy muy feliz. You know why I'm happy. Tú sabes por qué estoy feliz. Many people look at my smile Algunas personas miran a mi sonrisa and they say, well, you're so positive. y me preguntan por qué eres tan positivo. Well, I'm going to tell you, I've been very blessed. Pues les voy a decir que he sido muy bendecido. I think we have a photo of me and my wife. Creo que tenemos una foto de mí con mi esposa. Her name is Kanae. Su nombre es Canae. She's from Mexico. Ella es de México. Mitad japonesa, mitad mexicana. Porque yo hablo un poquito español. Si mi vida, si mi patroncita. No. Chistoso, ¿no? Pero un día yo quiero la regreso en Colombia con mi esposa y mi hijo, ¿sí? Es así. And these are my 4 children. Estos son mis 4 hijos. 2 hijos, 2 hijas. And my twin girls are identical girls. Y mis hijas son gemelas idénticas. I am the shortest one in the house. Yo soy el más bajito en Ups and downs. And we all have ups and downs. y todos nosotros tenemos altos y bajos, altos y bajos. And it's not like one day all my depression was gone and I never cried again. Y no es que algún día toda mi depresión desapareció y nunca jamás volví a llorar. Believe it or not, just 3 years ago, I was also in depression. Créame o no me crean, hace 3 años yo estuve en una depresión.
And what we must understand is we're human beings with feelings. Lo que tenemos que entender es que somos personas humanas, tenemos sentimientos. And when someone asks you what happened, Y cuando alguien te pregunta, ¿qué fue lo que pasó? and you tell them what happened, Y tú le dices lo que pasó. and they ask you, how did that make you feel? Y ellos te preguntan, ¿cómo esto te hiciste sentir? And you talk about your feelings. Y tú hablas de tus sentimientos. I want you to know that we experience healing from broken hearts sometimes. Quiero que ustedes sepan que nosotros experimentamos la sanidad de corazones quebrantados. But it doesn't mean that you're always happy. Pero no quiere decir que siempre vas a estar feliz. So who are we? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? If God is real, Si Dios es algo verdad, where is He when we are in depression? ¿dónde está Dios cuando estamos en la depresión? Well, let me tell you, when I was a child, Bueno, les voy a decir que cuando yo fui niño, just hold that up a little closer. When I was a child, cuando yo fui niño, I had a lot of fear. tenía mucho temor. Fear of failure, Temor del fracaso, fear of rejection. temor de ser rechazado. And many people ask me, Y muchas personas me preguntan, what do you want to be when you grow up? ¿qué es lo que tú quieres ser cuando eres grande? And I didn't know what I was going to be. Yo no sabía qué iba a ser. I thought to myself, Pensé, what if I never get a job? ¿qué tal si nunca me dan un empleo? What if I never find happiness? ¿Qué tal si nunca encuentro la felicidad? And my parents, when I asked them what happened to me, they said, we don't know. Y mis padres, cuando yo les hice la pregunta, ¿qué me pasó? Ellos me dijeron, pues no sabemos. The doctors, when they saw me, Los doctores, cuando me miraban, they said to my parents, le dijeron a mis padres, we are so sorry. estamos tan tristes, lo sentimos mucho. We didn't know that he was going to be born this way. No sabíamos que él iba a nacer de esta forma. If we knew he was going to be born this way, Si hubiéramos sabido que él iba a nacer de esta forma, we would have told you to abort the child. le hubiéramos advertido que sería mejor abortar a este niño, Because he will never have a quality of life. porque nunca tendrá una calidad de vida. But we know that God has a plan for every single child. Pero sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de los niños y las niñas. Amen? Nothing is impossible for God. Es que nada es imposible para Dios. They said to my parents, Le dijeron a mis padres, he will never walk. él nunca caminará. Me encanta football. Me encanta football. One day I was on the soccer field, Una vez estuve en una cancha de fútbol and you put a soccer ball next to me. y tú pones un balón de fútbol allí a mi lado. I am small. Yo soy pequeño, So if the ball hits me, entonces si el balón me da a mí, it could really hurt me. me puede herir bastante. One day I was playing football, Un día estaba jugando fútbol and my friend was getting ready to kick the ball to me. y mi amigo estaba iniciando a darme con el balón, pero suave. And he walks back getting ready for a big kick. Y él retrocede esperando para llegar a dar un tremendo, And he says, are you ready? una buena patada y dice, ¿estás listo? I said, uh-huh. Yo dije, sí, ajá. I was a little nervous. Estuve un poco nervioso. My knees were shaking. Mis rodillas estaban temblando. And he runs up and he goes, boom. Y él corre y ¡pum! Le da el balón. And the ball came right for me. Y el balón vino directamente a mí. And I jumped up in the air. Y yo salté en el aire. And I did a kick in the air. Y yo hice una patada en el aire. And I went, whoo! Like this. Y eso es lo que yo hice. And the ball hit my foot.
y el balón pegó mi pie and the ball bent my foot backwards. y el balón torció mi pie hacia atrás. And I heard a Yo escuché I was like, oh! y ¡ay, no! And my foot went, oh! Y mi pie fue ¡oh! I couldn't walk for 3 weeks. No pude caminar por 3 semanas. And do you know what I realized? ¿Y sabes lo que me di cuenta? Either we can be angry at God for what we don't have or be thankful for what we do have. Me di cuenta que podemos tener ira con Dios por lo que no tenemos o podemos ser agradecidos por lo que sí tenemos. It's easy to say, Es fácil decir, but it's different to live it. pero es muy distinto vivirlo. I've now been to 81 countries. Ahora he estado en 81 países And I've spoken in front of 10 million people. y he hablado a 10 millones de personas And many more online. y muchas más online. And it's been a joy and it's been a privilege. Y ha sido un gozo y ha sido un privilegio. But I always tell teenagers, Pero yo siempre les he dicho a los adolescentes, pain is pain. el dolor es dolor, Brokenness is brokenness. quebrantamiento es quebrantamiento. And comparing my brokenness to yours doesn't make anything better. Y comparando mi quebrantamiento con tu quebrantamiento no hace nada bueno. In fact, some of you have never had a father. La verdad es que muchos de ustedes nunca han tenido un padre. I think that's worse than having no arms or legs. Yo creo que esto es peor que no tener brazos ni piernas. When your parents are fighting, Cuando tus padres están entre sí or peleando, your dad is an alcoholic, o tu padre es un alcohólico, that's worse than having no limbs. eso es peor que no tener extremidades. And so as I was looking in my world when I was a child, Entonces, mientras yo miraba mi propio mundo cuando yo era niño, I saw everyone had arms and legs yo but me. veía que todos tenían brazos y piernas excepto yo. And it's interesting how maybe you're on social media Y es interesante cómo tú eres en medios sociales and everyone's y happy todo el mundo está feliz and everyone's getting the best angle y todos están de la mejor perspectiva para la foto and they look y happy. todo el mundo está feliz. And you're like, maybe I'm the only one that's not happy. Well, that's not true. Y tú te pones a pensar, ¿sabes? Tal vez soy yo la única persona en el mundo que no está feliz, pero eso no es la verdad. No one is going to post on social media them crying, Nadie va a poner en los medios sociales ellos llorando, right? But we ¿cierto? all cry. Pero todos lloramos, We all have pain. todos tenemos dolor. And the big question comes to all of us. Y la gran pregunta llega a todos nosotros. Here it is, ready? Aquí está, ¿estás listo? The question of why me? La pregunta de ¿por qué yo? And in my journey of asking God, why me? Y en mi caminar de estarle preguntando a Dios ¿por qué yo? I had more questions. Yo tenía más preguntas. God, give me arms and legs. God, give me arms and legs. Pero Dios estaba sin respuestas. Por favor, Dios, if I'm a good boy, Pues Dios, si yo me porto bien, you can give me arms and legs. tú me puedes dar brazos o piernas. Sí, Ajá. arms and legs. Ok. God, why don't you give me arms and legs? Pero Dios, ¿por qué no me diste brazos y piernas? The Bible says that you can do all things. La Biblia dice que tú puedes hacer todo. And if I have faith, Y si yo tengo fe, you can give me arms and legs. tú me puedes dar brazos y So piernas. I prayed for arms and legs. Entonces yo oré por brazos y And piernas. arms and legs did not come. Y no vinieron los brazos y las So piernas. then I prayed even more. Entonces yo oré todavía más. And eventually I got angry.
Y con el pasar del tiempo me llené de ira. Now today I have a pair of shoes in my closet in case God gives me arms and legs. Hoy mismo tengo en mi closet, en mi casa, un par de zapatos. Por si acaso Dios me da brazos y piernas. God can do all things. Él sí puede hacer todo. I've seen blind people seeing. Yo he visto los invidentes, I've seen deaf people hearing. donde ven, y he visto sordos que pueden escuchar. Even in my own back, Aún en mi propia espalda, my doctors told me your God is real mis doctores me dijeron, tu Dios es verdadero. because I had holes in my spine Porque yo tengo huecos en mi espalda, en mi columna, that could not be cured, que no pueden ser sanos. and I have no holes anymore in my spine. Y ahora, hoy, no tengo más esos huecos. I know God is real, Yo sé que Dios es verdad. not because I've seen many angels, No porque he visto muchos ángeles, but I've seen demons. pero sí he visto demonios. I've seen witchcraft. He visto brujería. I've seen the power of darkness. Yo sí he visto el poder de la oscuridad. Science cannot explain demonic powers. La ciencia no puede explicar el poder demoníaco. And if there are demons, Y sí hay demonios, then there are angels. entonces sí, también hay ángeles. If there is the devil, Si hay un Satanás, then there is God. sí hay un Dios. The Bible says La Biblia nos dice that God is kind que Dios es bueno and He loves us y que nos ama and He wants the best for us. y quiere lo mejor para nosotros. So at age 8, Entonces a los 8 años de I edad, had a very difficult conversation with God. yo tuve una conversación muy difícil con I Dios. said, you don't make sense to me. Yo le dije, tú no eres razonable conmigo, Give me arms and legs. dame brazos y piernas. I know that you sent your son Jesus to die on the cross Yo sé que tú mandaste a tu hijo Jesús a morir en una cruz and that he died y que él murió and that he rose y again que él resucitó. and that if I believe in him then I will go to heaven. I understand that. Y si yo creo en él, entonces iré al cielo. Yo entiendo esto. But I don't want to be a Christian just because of the Christians around me. Pero yo no quiero ser cristiano simplemente por los cristianos que me rodean. I want you to make sense. Quiero que tú seas razonable. Why me? ¿Por qué yo? At age 10, Cuando tuve 10 años de edad, he didn't answer me todavía no me contestaba and I tried to kill myself. y traté de quitarme la vida a mí mismo. At age 10, I went into a bathtub A los 10 años de edad, yo me metí a una tina en el baño. with 15 centimeters of water. I was choking myself to drown myself. Con 15 centímetros de agua en la tina, yo estaba tratando de ahogarme a mí mismo. I'm so thankful that I'm still here. Ay, estoy tan agradecido que todavía estoy aquí. I'm so thankful that I didn't go through with the suicide. Estoy tan feliz que no pude cumplir con el suicidio. But as I got older, Pero mientras yo crecía, I read more of the Bible leí más de la Biblia and I learned a couple of things. y aprendí varias cosas. So many people tell me that they're a Christian, Tantas personas me dicen que son creyentes en Cristo, but they don't know the Bible. pero no conocen la Biblia. They know some things about the saints. ¿Saben algo de los santos? They go to church maybe 3 times a year. Van a la iglesia tal vez 3 veces al año. But if you're a Christian, Pero si tú eres un creyente en you Jesús, need to know the Bible. necesitas conocer la Biblia. You need to know the promises of God. Necesitas conocer las promesas que Dios te da. So I was learning about the Bible, Entonces yo estaba aprendiendo de la Biblia and I learned this. y aprendí esto. Pain did not come from God. El dolor no llega de Dios. Disabilities
discapacidades, sickness, enfermedades, cancer, cáncer, death. muerte. Adam and Eve did not have any of this, and man did not have any of this until they fell into sin. Adán y Eva y personas no experimentaban nada de esto hasta que cayeron en el pecado. It's the devil that brings death Es Satanás que trae muerte and the curse of sin, y la maldición del pecado. and that's why we all have temporary lives. Y es por eso que nosotros todos vivimos una vida temporal. We all have sin. Todos hemos pecado. If you give me 2 3-year-old boys Si me das dos muchachitos amigos de 3 años de edad and you give them one toy, y entre ellos dos le das un solo juguete, you'll see them sin. vas a ver lo que pasa, van a pecar. We have pride, Porque tenemos orgullo, greed, tenemos lo que queremos del otro, hatred, tenemos odios, jealousy. tenemos envidias. None of that is good. Nada de esto es bueno. So I was born this way, Entonces yo nací de esta forma, not because this was God's perfect plan. no porque esto fue el perfecto plan de Dios. He gave me life. Me dio vida, He formed me in my mother's womb. Él me formó en el vientre de mi madre. I have a soul, Tengo un alma, a spirit, un espíritu, a mind, una mente, and a heart. un corazón, But this was not God's perfect plan. pero esto no es el perfecto plan de Dios. But what the devil tried to use for bad, God can turn it into good if you give your life to Him. Pero lo que el enemigo Satanás trató de hacer para un mal, Dios le da 3 vueltas y lo cambia para un bien si tú entregas tu vida a Él. The Bible says, Bueno, mi gente, y eso fue parte de lo que pude grabar ese día que estuve en esa conferencia. La verdad es una persona que te llena de una energía muy positiva, te trae un mensaje de Dios muy bonito para tu vida, te cambia tu mentalidad. Es una persona que vale la pena escuchar, vale la pena conocer, tiene una energía altísima y nos trae lo más importante, es un mensaje de que las discapacidades realmente no están en que te falte un brazo, te falte una pierna. Las verdaderas discapacidades están aquí, en nuestras mentes. Si tú te propones que tú puedes, lo puedes lograr. La verdadera discapacidad es la que nosotros mismos nos colocamos en nuestra mente. Porque es una persona que, a pesar de que no tiene sus piernas, no tiene sus brazos, ha logrado visitar más de 97 países, ha logrado predicar por todo el mundo. Es una persona que estudió, se graduó de la universidad, practica natación, hace deporte, ha logrado muchas cosas, tiene una familia, tiene 4 hijos. Es una historia de verdad increíble, es una historia de que aquellas personas que quieren saber más a profundidad pueden buscar en YouTube, pueden buscar en internet la historia de Nick Vujicic y le va a salir toda su historia. Es una historia muy bonita, es una historia que de verdad merece la pena compartirla con otras personas, con aquellas personas que sienten que su vida es un fracaso, que no pueden, que todas las metas que se proponen no las logran alcanzar, que todo les sale mal en la vida. Nick Vujicic tiene un mensaje para ustedes, muchachos. Busqué en internet, quería compartir un poco de lo que fue mi experiencia yendo a una de sus conferencias. La verdad fue muy bonita, fue una experiencia muy bonita. Quería compartirla con ustedes. Espero que les haya gustado este video. No está de más decirle que si les gustó, por favor regálenme un like. Suscríbanse las personas que todavía no se han suscrito y abajo activan las campanitas, señores, para que todos los videos que yo esté subiendo le estén llegando a su canal. Y le quiero, no está más que decirle que muchas gracias a las personas que ya se suscribieron, las personas que me han apoyado, que están ahí desde cero, que han estado ahí desde el principio. Es un canal que está empezando. Poco a poco iremos subiendo más videos, poco a poco iremos mejorando la calidad, pero muchas gracias a esas personas que se han suscrito, que han estado aquí desde el principio, desde cero. Quiero darle las gracias, muchachos, a todos ustedes. Gracias por el apoyo y espero que
estemos aquí subiendo este canal y estemos llevándole mensajes como este a más personas, que ayudemos a cambiar la vida de las personas, que seamos mejor personas para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para nosotros mismos. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Gracias.